Hecha esta introducción, vemos entonces cómo todo lo atinente a la inteligencia artificial está de alguna manera creando una especie de polo de equilibrio o de contrabalance a través de las regulaciones, de los límites que se están sugiriendo para evitar o controlar los daños que esta tecnología pudiera ocasionar en el futuro. Así esto nos lleva entonces a hacer como una especie de visión general sobre varios aspectos. Por ejemplo, en materia de lo que sería el derecho o la parte jurídica, donde obviamente está la base de lo que yo he denominado la contrainteligencia artificial, no con la idea de que asumamos de que hay una especie de posición anti-inteligencia artificial, sino que precisamente me he permitido utilizar este título, el de contrainteligencia artificial, para evidenciar y para describir de una manera muy sucinta todas las limitaciones que se están proponiendo y que no dudo que la gran mayoría de ellas sean con el fin, precisamente, como antes lo dije, de evitar daños a futuro en los seres humanos. Si vamos por áreas, en la parte referente, por ejemplo, al derecho y a la parte jurídica, vemos que ha habido un cúmulo de sentencias en los últimos años, incluso muchos anteriores a la irrupción del ChatGPT, sentencias que va a ser difícil, sería difícil enumerarlas todas, pero que tienen que ver o tuvieron que ver en su momento con la inteligencia artificial, ya que hay muchas y cada país tiene su propio sistema judicial, pero sin embargo, podría dar algunos ejemplos recientes de casos judiciales relacionados con esta materia. En el año 2020, una corte de los Países Bajos dictaminó que el algoritmo utilizado por el gobierno para calcular los beneficios de las prestaciones por desempleo era discriminatorio. El algoritmo, según la sentencia, utilizaba la raza, el sexo y otros factores para determinar la cantidad de beneficios. Asimismo, en el 2018, un juez en Estados Unidos dictaminó que el uso de un algoritmo para decidir cuánto tiempo debía pasar alguien en prisión era inconstitucional. En el año 2019, una corte en Francia dictaminó que la empresa Google debía pagar una multa de millones de euros por no ser lo suficientemente transparente en cuanto a la utilización de los datos personales. En 2021, un tribunal en la India dictaminó que la vigilancia masiva a través del uso de tecnología de inteligencia artificial violaba el derecho constitucional a la privacidad. Estas sentencias a las que me acabo de referir son algunos ejemplos recientes y hay muchos más casos legales relacionados con la inteligencia artificial en todo el mundo. La Unión Europea está estudiando un nuevo marco jurídico que pretende reforzar significativamente la normativa sobre el desarrollo y el uso de esta aplicación. La legislación propuesta en la Ley de Inteligencia Artificial, en inglés IA Act o IA Act, se centra principalmente en reforzar las normas sobre calidad de los datos, transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas. Gabriela Ramos llegó en el año 2020 a la UNESCO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A ella se le encomendó sacar adelante
una especie de declaración universal de la inteligencia artificial. El documento, que finalmente se llamó Recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial, se presentó en el año 2021 y ha sido firmado por 193 países, aunque solo 24 lo están o la están implementando. De carácter no vinculante, ofrece pautas de actuación en asuntos como la gobernanza de los datos, las tecnologías de espionaje masivo, el abuso de los sesgos cognitivos, el control de la neurotecnología, y cuenta, entre otros, con el visto bueno de la Comisión Europea, de Japón y también de empresas como Microsoft y Telefónica. La iniciativa de la UNESCO corría el peligro de caer en irrelevancia, pero entonces llegó el ChatGPT. A partir de allí, los temores que despertó esta herramienta propició la publicación hace 3 semanas de una oferta firmada por miles de expertos que piden una moratoria en el desarrollo de esta tecnología. Este aspecto ya lo desarrollamos en un anterior podcast. Ese toque de atención de algunos de los padres de la disciplina renovó el interés de trabajo de la agencia en las Naciones Unidas. Ahora, ante la pregunta que se le formuló a esta comisión sobre cómo y por qué quería Europa regular el ChatGPT, muchas de las respuestas fueron las siguientes. Lo que nos confirma esa carta, cito textualmente, es que no nos sentimos capaces de manejar estos sistemas. Creo que la carta tiene sentido. Todo el mundo ha puesto el énfasis en la pausa, pero lo que se pide también es que no haya más desarrollos antes de que contemos con marcos regulatorios sólidos. En eso ha estado trabajando la UNESCO durante los últimos 2 años, desde que los 193 países miembros aprobaron la recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial. Continúa la respuesta dada a la pregunta por parte del especialista Ramos, cuando señala lo siguiente: la pregunta que cabe aquí es si los gobiernos cuentan con las competencias, las instituciones y las legislaciones para moderar y para gobernar la inteligencia artificial. Particularmente, continúa Ramos, yo no creo que la moratoria sea una opción realista. Lo que tenemos es que acelerar las regulaciones. Y ahí sí estoy de acuerdo, necesitamos mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial. Se observa en esta respuesta que da Ramos algo que es típico no solamente en los últimos años, sino prácticamente desde los años iniciales de lo que pudiéramos catalogar como las bases, por lo menos en Occidente, las bases jurídicas que nos legó el derecho romano. Y es que por lo general, todos los cambios que se van dando en la humanidad, todas las irrupciones tecnológicas, conductuales, si se pudiera decir culturales, van aparejadas de una regulación posterior, pero que tarda mucho. Quiere decir entonces que el derecho o la regulación jurídica prácticamente hoy en día corre a gran distancia de de aquello que la separa de la tecnología. Es decir, la tecnología y la evolución de la tecnología va a una velocidad sumamente más rápida que la regulación jurídica propiamente dicha. Otra pregunta que se le formuló a Ramos es si el enfoque de la UNESCO era que la inteligencia artificial la regule cada estado o que de ello se encargue algún órgano supranacional. Contestó que la recomendación
de la Comisión de las Naciones Unidas y de la UNESCO en este caso no era vinculante, pero resaltaba que había sido firmada por 193 países, como ya dije, y al final serían los gobiernos los que tendrían que definir sus marcos regulatorios. Lo que estamos haciendo, continúa ella, es haciendo ahora en la UNESCO a partir de la definición que ya tenemos de los estándares y mejores prácticas. Es decir, pensar que instituciones y regulaciones ayudan a que converjan los países. Estados Unidos, que está considerando, por cierto, regresar a la UNESCO, también ha dicho que el debate sobre este tipo de reglas debe regir la inteligencia artificial. Esta posición de los Estados Unidos, que marca de alguna manera su potencial regreso a la UNESCO, es sin duda importante. Otros aspectos que han sido análisis de esta comisión en las Naciones Unidas, repito, cuyo objetivo final es el de establecer bases regulatorias de esta tecnología, es que los tratados de no proliferación de armas nucleares en la Guerra Fría tuvieron sentido porque recordemos que implicaron a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Eran las potencias del momento. Pues. Estados Unidos sigue siendo potencia, pero ya la Unión Soviética no existe. Entonces, cuando se le hace la pregunta de qué sucedería en el caso de que la inteligencia artificial se quedara fuera de algún actor clave o de alguno de estos países importantes o potencias, y ella responde que cuando llegó a la UNESCO hace 3 años, mucha gente le dijo que de qué servía trabajar en un marco ético de la inteligencia artificial si los Estados Unidos, que es el principal desarrollador, no es miembro de la UNESCO. La recomendación, repito, la firmaron 193 países, incluyendo a China. Y como ya expresamos, Estados Unidos ya está tomando nota porque lo que está haciendo o ha tratado de hacer y de entender es de que no se imponga un modelo único, sino más bien crear conciencia. Desde noviembre del año 2022, el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT ha permitido que toda persona con acceso a Internet pueda generar casi cualquier tipo de texto, como todos sabemos. Ya los reclutadores, por ejemplo, de personal, ya confían menos en los métodos tradicionales de evaluar candidatos. La carta de presentación a la que estamos acostumbrados ya no juega ese papel. Los gerentes de contratación leen un currículum por menos de 10 segundos o en menos de 10 segundos. Y mucho menos leen una declaración personal de 200 palabras. Los reclutadores prefieren cada vez más ver las redes sociales y el perfil, por ejemplo, de LinkedIn en un candidato para comprender su personalidad. Esto por lo menos en lo tocante a lo que acabo de expresar en la parte jurídica, en lo que concierne al derecho. Pero también no podemos referirnos, como en otras oportunidades, a la inteligencia artificial sin dejar de lado lo cognitivo y lo mental. Britton Heller, profesora de la Stanford University, fue una de las invitadas especiales al evento que acabo de señalar. Esta académica explicó que la inteligencia artificial aprobó las pruebas de la teoría de la mente, la cual permite atribuir estados mentales tales como creencias, intenciones, deseos, emociones y hasta conocimiento, siendo todas ellas la base de la empatía. El miedo, continúa Britton Heller, el miedo de la inteligencia artificial es muy diferente al miedo de la naturaleza humana, porque hemos visto el peor lado de la humanidad. Esta última afirmación de Britton Heller es sin duda importante y muy, si se quiere, contundente. Es decir, que el miedo que tenemos muchos o que pueden tener muchos sectores con relación al desarrollo de la inteligencia artificial es diferente a lo que realmente ha sucedido en la historia del mundo, que más que con la inteligencia artificial hasta ahora ha sido la naturaleza humana, porque según ella,
hemos visto el peor lado de la humanidad. Importante afirmación. Ahora, expertos han descubierto que dependiendo de la personalidad asumida, el chatbot participa en diálogos muchas veces tóxicos o propaga estereotipos incorrectos sobre países, religiones y razas. De tal manera que toda esta evolución de la inteligencia artificial, que ya no se está limitando exclusivamente a escribirnos textos o a darnos una información más al detalle de cualquier pregunta que formulemos sobre distintas áreas, ello está marcando de alguna manera una evolución hacia el lado mental y cognitivo, donde incluso ya hay experimentos que de alguna manera pretenden que la robótica pueda llegar al ámbito de sentir emociones, de sentir tristeza, de sentir alegría o de soñar cosas, aspectos que hoy en día están, pudiéramos decir, a años luz de lograrlo, porque partimos de la base que todo ello está en la conciencia humana. Y esa conciencia humana, ese sentir, ese llorar, ese reír, ese tener miedo, hasta ahora no lo ha podido lograr la inteligencia artificial, ni siquiera a través de la robótica más avanzada. El otro aspecto al que debemos mirar y tomar en cuenta, hemos visto la parte jurídica, hemos visto la parte cognitiva y mental, es la parte militar. Es decir, el efecto que la inteligencia artificial puede tener y sobre todo las armas nucleares. Un borrador de la propuesta prohíbe el uso de esta tecnología avanzada en sistemas de armas atómicas. Ese es un borrador. Un grupo de legisladores estadounidenses ha dado la voz de alarma ante el posible uso de la inteligencia artificial en el control del arsenal nuclear del país, argumentando que la activación de este tipo de armas no debería depender de esa tecnología. En un informe del Ejército de los Estados Unidos señalan que ellos quieren asegurarse de que haya un ser humano en el proceso de lanzamiento de un arma nuclear, si en algún momento se necesitara lanzar un arma nuclear. Esto fue incluso respaldado por un congresista estadounidense, Ken Buck, republicano por Colorado. En una entrevista concedida a Fox News, el político advirtió que el uso de la inteligencia artificial sin una cadena de mando humana sería imprudente y peligroso. Una encuesta publicada este mes, por cierto, por el Instituto para la Inteligencia Artificial centrada en el ser humano de la Universidad de Stanford, reveló que el 36% de los investigadores de inteligencia artificial coinciden en que la tecnología podría causar una catástrofe de nivel nuclear. Fíjense, ya llevamos 3 aspectos importantes, ¿no? En qué medida toda esta nueva tecnología disruptiva, puede alcanzar, tanto en lo jurídico, tanto en lo mental cognitivo, como incluso hasta en lo militar. Pero también no podemos dejar de lado la salud. Es decir, ya hoy en día la inteligencia artificial está de alguna manera, o sus algoritmos están replicando de alguna manera órganos humanos, e incluso el surgimiento de la llamada piel electrónica en algunos cyborgs o en algunos robots. Por primera vez se ha creado por científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia la primera piel electrónica para que los robots sientan como humanos. Imagínense ustedes, la primera piel electrónica ya no solamente para darle, si se quiere, tersura al robot como tal a la hora del tacto, sino para que esos mismos robots sientan como humanos. ¿Sentir qué? Nos preguntamos. Bueno, puede ser calor, frío, eventualmente algún ardor, etc. Y estos científicos de la Universidad de Edimburgo han desarrollado esta tecnología de sensores que permite, como ya dije, replicar la capacidad de los seres vivos
de percibir o sentir su propio movimiento corporal, a lo que ellos denominan propiocepción. O sea, esta tecnología por la cual se estaría creando una especie de piel electrónica altamente sensible a los estímulos externos, es lo que ellos definen como propiocepción. Los investigadores de dicha universidad, como ya lo afirmamos, ha acercado de alguna manera al crear esta piel electrónica inteligente las máquinas a los humanos. ¿Por qué? Porque les está proporcionando un sentido de su propio movimiento, una percepción incluso del espacio y una respuesta a los estímulos externos similar a los seres vivos. Con el uso de estos dispositivos, señala uno de los investigadores, en el mundo real, seremos capaces de registrar nuestras emociones e interacciones con diferentes humanos y después transmitir esa información al mundo digital, afirma el investigador. Importante esta afirmación porque cada día se acerca más lo que pudiéramos denominar como el diálogo subyacente entre la máquina y el ser humano. Así, en el futuro, con la piel desarrollada en la Universidad de Edimburgo por el doctor Jean y Giorgio Cerci, estos dos científicos, señalan ellos que se estará estrechamente conectados o habrá una gran conexión entre el mundo digital y el mundo físico. En paralelo, un grupo de especialistas del Reino Unido ha diseñado un modelo de inteligencia artificial capaz de identificar con precisión el cáncer. Ojo, aquí hay que tener cuidado, porque han habido noticias que indican de que a través de la inteligencia artificial se encontró una cura al cáncer. No. Lo que se ha logrado, o lo que ha logrado este grupo de especialistas en el Reino Unido, ha sido diseñar un modelo de inteligencia artificial capaz de identificar con precisión el cáncer. Es decir, cuando la enfermedad, según ellos, aún está en proceso de desarrollo, permitiendo acelerar su diagnóstico y tratamiento. El equipo, compuesto por médicos, científicos e investigadores, utilizó tomografías computarizadas de unos 500 pacientes con grandes nódulos pulmonares a fin de desarrollar una especie de algoritmo especializado utilizando lo que ellos califican la radiómica, que es como una especie de técnica que puede detectar la información vital en imágenes médicas a diferencia de los humanos, es decir, donde hay una precisión mayor para identificar lo que se está observando que todo lo que nos puede brindar nuestro órgano de visión, nuestros ojos. De tal manera que la inteligencia artificial, también según algunos científicos, ya es capaz de predecir incluso muertes prematuras. Ahora, después de haber analizado y de haber todos estos efectos como a los cuales nos hemos referido, es decir, al campo jurídico, al campo militar, al campo de la salud, como lo que acabamos de ver en las universidades de Edimburgo, existe en general, y de aquí repito al título que le he dado a este podcast de la contrainteligencia artificial, aludiendo con ello, como lo dije al principio, no vamos a decir una actividad de espionaje o de captación de información o de deformación de la información recibida por una u otra posición o por uno u otro país, sino que todo ello nos lleva a lo que hoy se consideran los peligros de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacer una videollamada con amigos hoy en día se ha vuelto no solamente un mecanismo de comunicación cómodo, si se quiere de alguna manera productivo, sino que ya hoy en día, como sabemos, las voces, los gestos, incluso los rostros, los cuerpos, pueden ser visualmente manipulados a través de la pantalla.
a través de videos, a través de fotografías. Es decir, hay toda una serie de aplicaciones que paralelamente a la rapidez en la obtención de la información que nos brinda el ChatGPT, están llamados de alguna manera a modificar e incluso a suplantar nuestra identidad en un momento determinado, lo cual es muy delicado, porque ya no se trata de entrar en un juego de imágenes, de voces o de sonido, sino de que incluso ellos se puedan, vamos a decir, utilizar como fraudes de cualquier índole. Hacer una videollamada hoy en día con amigos y hablar con la voz de Bugs Bunny, o jugar una partida de cualquier juego o deporte, y que podamos jugar con lo que se debe oír y lo que no se debe oír, con lo que se puede ver y con lo que no se puede ver, son ejemplos de lo que pueda pasar por la cabeza. Esa es la propuesta de una aplicación que se conoce como Voice Mod, sin modo de voz. Es una startup valenciana de España que ha cerrado recientemente una ronda de 14.5 millones de dólares, además de acuerdo con pesos pesados como Tencent o Warner. Su producto estrella es un modulador de voces en tiempo real mediante inteligencia artificial. Es, como ya lo dije, uno de los aspectos que más miedo o temor ha generado la tecnología, ya sea por suplantaciones de identidad, desinformación o también incluso por pérdida de puestos de trabajo. El producto estrella es un modulador de voces en tiempo real mediante inteligencia artificial. Uno de los aspectos que más temor despierta son, como ya dije, las suplantaciones de identidad que pueden tener efectos catastróficos, por ejemplo, a la hora de romper una relación afectiva o familiar o ser víctima de fraudes financieros o bancarios. Continúan los desarrolladores de esta aplicación enfocados en el aspecto positivo, cuando dicen que le dan a los usuarios la capacidad de ser escuchados con la voz que ellos quieran. O sea que da igual si hablo yo u otro, siempre sonará igual porque cambia el timbre, que es la que hace única cada voz. Entonces imagínense ustedes todo lo que puede generarse a través de esa suplantación. Ahora, un científico y un desarrollador de apellido Bosch, él defiende la inteligencia artificial porque según él va a ser un motor de creatividad y cambio importante, pero también reconoce que como cualquier nueva tecnología tiene peligros. Toda innovación requiere, según él, que los gobiernos jueguen su papel y regulen. El problema, y es a lo que me refería cuando hablaba del derecho romano y su evolución a través del tiempo y de los siglos, el problema es que la velocidad que tienen los gobiernos para regular y la tecnología para evolucionar van a ritmos distintos. Él es el cofundador de VoiceMod, él considera que mientras llega una normativa, son las compañías las que tienen que asumir una responsabilidad para asegurar que el efecto no sea negativo. Es decir, el problema acá, como ya hemos afirmado, es de velocidad. El derecho siempre está de último. La regulación aparece una vez que se han consumado los efectos del hecho que se pretende regular. No marchan a la misma velocidad. En consecuencia, según vamos a decir, desarrollador de la aplicación VoiceMod, son las compañías emprendedoras, las compañías desarrolladoras, las que motus propio deben establecer previamente a una regulación con efecto, vamos a decir, estatal, global o internacional. Deben ser estas compañías, deben ser estos desarrolladores los que voluntariamente se autorregulen para evitar, como ya dijimos, daños o efectos nocivos. Incluso todas estas personas como Elon Musk, que es el fundador de inteligencia artificial abierta,
y del chat GPT, como otros grandes empresarios, han advertido sobre el impacto negativo que la inteligencia artificial generativa, es importante este aditivo generativo, podría tener sobre la humanidad en el futuro. Yo observo que tanto los planteamientos de Elon Musk como de otros desarrolladores es un planteamiento, vamos a decir, honesto, ético, porque por lo general el desarrollador de una tecnología, el empresario de una empresa que está desarrollando una tecnología bajo el techo de esta tecnología de la inteligencia artificial, siempre entendemos que buscaría su provecho económico con la permanente creatividad de nuevas aplicaciones y no repararía en el daño que ellas mismas pudieran causar sobre la humanidad en lo adelante. De tal manera que lo que pueda afirmar una persona fundadora de esta tecnología o del desarrollo de esta tecnología como Elon Musk es digna de ser tomada en cuenta. Según él, la inteligencia artificial tiene el potencial para destruir la civilización. Incluso señala que la dependencia benigna de la inteligencia artificial es peligrosa para la civilización si se la lleva tan lejos como para que eventualmente olvidemos cómo funcionan las máquinas. Imagínense, esta afirmación que hace Elon Musk es digna de tomar en cuenta, porque revela que a medida que se van desarrollando el chat GPT, a medida que se va desarrollando todas estas tecnologías que retan de alguna manera a la inteligencia humana a través de algoritmos, de fórmulas matemáticas, no solamente se va dando el fenómeno de acelerar la información o de acelerar la producción de videos o de textos o de planos, etcétera, sino que cada vez matemáticamente estos algoritmos van evolucionando a una velocidad tal que pueden no solamente replicarse en el tiempo. Cuando yo hablo de replicarse, es decir, multiplicarse de alguna manera, como en mantener estos mismos algoritmos una especie de diálogo interalgoritmo en el tiempo. Y así, por ejemplo, vemos cómo de la noche a la mañana, en base a una búsqueda que hicimos sobre un tema determinado, al día siguiente o a los 2 días surgen una serie de, vamos a decir, fórmulas, explicaciones o soluciones, pero que no han sido, ojo, producto de la inteligencia humana, sino que ellos mismos, y cuando hablo, no me gusta utilizar la palabra ellos, porque no son personas, pero cuando estas fórmulas matemáticas, estos algoritmos, ellos mismos se comunican y ellos mismos se perfeccionan y ellos mismos crecen. Entonces, esta afirmación, por lo menos, de Elon Musk, cuando dice que la inteligencia artificial no solamente es peligrosa en sí misma por las tecnologías disruptivas que puede atraer consigo, sino que está seguro de que al llevar tan lejos esa tecnología, eventualmente podríamos olvidar cómo funcionan las máquinas. Y de ahí entonces llegamos a una conclusión que hasta ahora solamente habíamos visto en el cine, y es que las máquinas gobiernen a los humanos. Edward Morgan Foster es el escritor de una novela distópica muy conocida que se llama La máquina se detiene. Es una novela del año 1909. El autor relata un futuro en el que la humanidad depende demasiado de las máquinas y está subordinado a ellas. Fíjense ustedes cómo ya el tema venía desde comienzo de siglo, o de 2 siglos atrás, estamos hablando del año 1909. De ahí entonces que esta popularidad del chat GPT está despertando, lógicamente entendemos, preocupaciones al respecto. Según Yuval Harari,
personaje por todos conocido, un eminente escritor israelí que ha sido uno de los precursores del tema de los cyborgs y de lo que él ha llamado la evolución del Homo sapiens, en distintas obras que él ha hecho, donde él prácticamente llegó a la conclusión ya hace años que de alguna manera se está el humano convirtiendo o tratando de convertirse en un creador al igual que Dios, es decir, creando nuevos conocimientos, creando a una nueva persona, creando un nuevo Homo sapiens. Y él ha tratado mucho este tema, Yuval Harari. Así que particularmente recomiendo los libros de él, sus obras, como Sapiens y otros similares que han tenido un efecto muy importante en el análisis de toda esta temática. Finalmente me voy a referir a lo fundamental o a las conclusiones a las que llega un amigo conocido y respetado analista como es Moisés Naim, y cuando él se refiere a la inteligencia artificial. Me voy a permitir, porque considero que es sumamente importante, darle lectura a algunas de sus conclusiones para con ello concluir el podcast de hoy. Moisés Naim dice lo siguiente: las recientes innovaciones en el campo de la inteligencia artificial no son una moda transitoria, cuyas consecuencias se están exagerando. Son tecnologías transformadoras con las que va a convivir la humanidad por mucho tiempo. Esta ola de innovación cambiará el mundo, afectará a ricos y pobres, demócratas y autócratas, políticos y empresarios, científicos y analfabetos, así como a cantantes, escritores y periodistas, y a todo tipo de actividades, profesiones y estilo de vida. Continúa Moisés Naim. Estoy haciendo una selección de los puntos que me han parecido interesantes, que además de la producción de textos, de volúmenes, de imágenes, sonidos, voces, etc., palabras, oraciones completas, respuesta a cualquier tipo de pregunta, también son capaces de aprender. Yo traigo de nuevo a colación esto cuando hablaba de los diálogos entre los mismos algoritmos y cómo se replicaban. Señala Moisés Naim que también son capaces de aprender, entre comillas, la voz de una persona y usarla en una conversación con otro individuo que no sabe que está hablando con un agente informático creado con inteligencia artificial. Estos modelos continúan ahí una infinidad de aplicaciones prácticas: la lucha contra el cambio climático, el diagnóstico y el tratamiento de graves problemas de la salud, etc. Todo esto, según él, está pasando muy rápido. Un informe del banco UBS reporta que ChatGPT llegó a tener más de 100 millones de usuarios activos a solo 2 meses después de su lanzamiento. TikTok, la famosa plataforma china, tardó 9 meses en alcanzar esa cifra, mientras que Instagram tardó 2 años y medio. El ChatGPT es la tecnología, según él, y según, por supuesto, la mayoría de los analistas, es la tecnología de más rápida adopción en la historia de la humanidad. Como todas las nuevas tecnologías, continúa Naim, la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Tiene un ángulo positivo y otro negativo. Toda tecnología es dual. La imprenta de Gutenberg se usó para imprimir tanto la Biblia como Mein Kampf, Mi lucha, el panfleto que hizo célebre a Adolf Hitler. Continúa que en muy poco tiempo dictadores, terroristas, timadores y criminales estarán usando toda su creatividad para explotar la inteligencia artificial con consecuencias nefastas para la humanidad, y que contenerlos no va a ser fácil.
Quienes están descubriendo estas aplicaciones, continúa Naim, terminan encantados con estas milagrosas tecnologías, pero quienes las conocen de cerca y entienden los riesgos que conllevan, ven con claridad el caos mundial que podría engendrar. Los científicos, los empresarios y las agencias de seguridad que están íntimamente involucradas en el uso de la inteligencia artificial no esconden su alarma ante la diseminación de las tecnologías basadas en esta innovación. Continúa diciendo que la historia nos muestra que los esfuerzos por contener la diseminación y la mala utilización de nuevas tecnologías no tienen éxito, que las armas nucleares, por ejemplo, siguen regándose por el mundo a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho para limitar su proliferación. Bien, queridos amigos, hasta acá mis reflexiones y comentarios del día de hoy, de este nuevo podcast. Les agradezco a todos su presencia, su participación, su audición y nos veremos en un próximo podcast.